Hola a todos mis queridos panas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les traigo una historia un tanto fuerte, pero estoy muy seguro de que todos dejarán su like porque les encantará. La historia del día de hoy trata de la vez que una niña con derecho le corta la lengua a mi hermanita para quitarle su muñeca. Todo comenzó hace algunos años atrás. En aquel momento mi familia solo era formada por mi mamá, que se la pasaba trabajando como reponedora en un supermercado, mi hermanita que aún iba a la escuela, y por mí que estudiaba en la secundaria. Y si se preguntan qué pasó con mi papá, pues él falleció de cáncer. A raíz de eso mi mamá, mi hermanita y yo sufrimos mucho, pero éramos más unidos desde que mi papá falleció, ya que la partida de mi papá nos hizo entender lo importante que es la familia y cuánto hay que valorar a nuestros padres. Como se deben de imaginar, yo cuidaba de mi hermanita ya que mi mamá se la pasaba trabajando. Yo debía prepararle el desayuno a mi hermanita antes de irse a la escuela, y también debía llevarla a la escuela. Luego que llevaba a mi hermanita de la escuela volvía a mi casa y ordenaba todo rápidamente para que mi casa se encuentre organizada para cuando vuelva mi mamá de su trabajo. Por otro lado, mi mamá, mi hermanita y yo pasábamos muy buenos momentos. Íbamos a McDonald's cada viernes por la noche, los sábados nos quedábamos en casa viendo películas de terror y comiendo palomitas. También íbamos a la playa que quedaba a unas 10 calles de nuestra casa. Y lo que más nos gustaba a mi hermanita y a mí era ir al parque de diversiones. Pero todo en esta vida no es color de rosas, mis panas, y la vida de mi hermanita se volvería un infierno. Resulta que un día llegó a la clase de mi hermanita una nueva compañera, Stephanie. Ella era una niña con derecho, pero era una de las peores niñas con derecho en el mundo, y ya verán por qué. Ese mismo día mi hermanita se encontraba jugando con su amiga a las muñecas en el patio de la escuela, cuando se acercó esa niña con derecho y le dice a mi hermanita: Niña tonta, quiero esa muñeca, dámela ahora mismo. No te daré mi muñeca, mi mamá me la regaló para mi cumpleaños. ¿Y a mí qué me importa? No te lo repetiré 2 veces, si no me das tu muñeca ahora mismo, juro por Dios que te rompo la cara. Ya te dije que no, y no te tengo miedo, así que mejor vete de aquí. Está bien, como tú quieras, ahora tendré que molerte a golpes. Entonces esa niña comenzó a acercarse a mi hermanita para golpearla, pero justo la maestra se detuvo a hablar con los niños, y esa niña le dice a mi hermanita: Solo tuviste suerte, a la próxima juro por Dios que te muelo a golpes. Luego de varios días mi hermanita y yo estábamos en nuestra casa cuando le digo a mi hermanita: Camila, debemos ir a buscar a mamá a su trabajo. Está bien, hermanito, solo déjame que iré por mi muñeca. Entonces mi hermana fue a su habitación a buscar a su muñeca, y luego que volvió, nos fuimos a buscar a mi mamá a su trabajo. Cuando íbamos caminando al trabajo de mi mamá, vemos que aparece Stephanie con su mamá y dice: Mira mami, esa es la niña tonta de la que te hablé, ella no quiso darme su muñeca. Está bien, hija, déjame resolver esto a mí. Oye, tu niña tonta, ¿por qué no quisiste darle tu estúpida muñeca a mi hija? No le daré mi muñeca a su hija, es mi muñeca, mi mamá me la regaló para mi cumpleaños. No tengo tiempo para estar hablando con niños tontos como ustedes, así que tendré que golpearlos y quitarles esa muñeca. Entonces esa madre con derecho comenzó a acercarse a mi hermanita para golpearla, y yo me puse enfrente y esa señora me golpeó a mí. Para su mala suerte, justo mi mamá volvía de su trabajo y vio que esa señora me golpeó y mi mamá le dio una gran golpiza. Ahí estaba esa señora en el suelo con sangre en su nariz y mi mamá le dice: Maldita vieja loca, ¿quién se cree usted para golpear a mi hijo? Lárguese de aquí o llamaré a la policía ahora mismo. Entonces esa madre con derecho se levantó del suelo y se fueron, y nosotros nos fuimos para nuestra casa. Al día siguiente mi hermanita se encontraba en el patio de recreos, y esa niña tomó por sorpresa a mi hermanita y le dio un golpe por la espalda. Mi hermanita cayó al suelo y esa niña le quitó su muñeca, pero eso no terminó ahí. Esa niña volvió a acercarse a mi hermanita y la pateó estando en el suelo. Para la buena suerte de mi hermanita, apareció su maestra y muy enojada le dice a Stephanie: Stephanie, ¿pero qué crees que estás haciendo? No queremos niñas como tú en esta escuela. Sígueme, iremos a hablar con la directora y te expulsaremos de esta escuela. Entonces la maestra se fue y Stephanie le dice a mi hermanita: Ahora me expulsarán de la escuela por tu culpa, porque no quisiste darme esa tonta muñeca, pero no voy a permitir que te salgas con la tuya, me vengaré de ti. Entonces Stephanie se fue y mi hermanita se quedó ahí súper asustada, ya que le tenía mucho miedo a Stephanie. Ese mismo día yo fui a buscar a mi hermanita a la escuela y
juntos nos fuimos para nuestra casa. Ahora los seguiré y esperaré a que esa niña tonta esté sola y haré que sufra por hacer que me expulsen de la escuela, pero no solo eso, le haré algo mucho peor aún, jajaja soy muy lista. Entonces Stephanie nos siguió hasta nuestra casa. Luego que mi hermanita y yo nos encontrábamos en el living de nuestra casa le digo, hermanita, iré a tomar un baño, espérame aquí que en cuanto salga de ducharme debemos ir a buscar a mamá a su trabajo. Está bien, hermano, aquí te espero. Entonces yo fui a ducharme y mi hermanita se fue a jugar con nuestro perro al patio trasero. Luego de varios minutos mi hermanita le lanzó la pelotita a nuestro perro y fue a buscarla y en ese momento aparece Stephanie y le dice a mi hermanita, Nos volvemos a encontrar, niña tonta. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde era mi casa? Los seguí a ti y al tonto de tu hermano, y ahora me vengaré de ti por hacer que me expulsen de la escuela, pero no solo eso, te cortaré la lengua por no darme tu muñeca, y cortándote la lengua jamás podrás decirle a nadie quién fue la persona que te cortó la lengua, jajaja soy muy genia, lo sé. Entonces Stephanie se acercó a mi hermanita y sucedió lo peor. Si mis panas, por desgracia esa niña alcanzó a cortarle la lengua a mi hermanita, ahí estaba mi hermanita con su boca llena de sangre y llorando, pero de repente nuestro perro le saltó encima a Stephanie y le destrozó la cara. Maldito perro asesino, me destrozaste la cara. Yo al escuchar tantos gritos salí corriendo del baño y fui directo al patio y quedé asombrado por lo que estaba viendo. Mi mamá llegó de su trabajo y vio a mi hermanita en el suelo llena de sangre y fue a llamar a la ambulancia. Y si quieren saber cómo terminó la historia mis panas, pues mi hermanita luego de 3 años, yendo al médico y con una operación volvió a hablar, ya que Stephanie le cortó la lengua, pero no fue por completo, gracias a Dios solo fue un corte grande, pero los médicos lograron arreglar su lengua con una operación. En cuanto a la niña quedó con la cara destrozada por nuestro perro, y fue enviada a un hospital psiquiátrico. Esta fue la historia del día de hoy, espero que les haya gustado, adiós. Hola a todos mis panas, dejen su like y suscríbanse si ven televisión con los ojos abiertos. Abro hilo de la vez que un niño con derecho le cortó la mano a mi hermanita por ser tiktoker. Esto sucedió en el año 2020, más precisamente en el mes de abril. Antes de comenzar con la historia, cabe recalcar que mi familia era formada por mi padre que se la pasaba trabajando ya que su sueldo no era muy alto, y mi mamá solo era ama de casa. Por lo que sí chicos, como se pueden imaginar éramos una familia humilde ya que solo dependíamos del ingreso de mi papá. En fin, también tenía una hermanita, su nombre era Esmeralda. Como todo niño, mi hermanita y yo íbamos a la escuela, ella estaba en 4º año de primaria y yo estaba en 5º año de primaria. Para que más o menos sepan chicos, ella tenía 9 años y yo tenía 10 años. Bueno, resulta que como les dije anteriormente, nosotros éramos una familia humilde y solo dependíamos del ingreso de mi papá. Entonces un día, yo estaba en el patio con mi pelota y viene mi hermanita y me dice: Hola hermano, sabes, quisiera que ayudemos a nuestros padres con dinero. Pero Esmeralda, solo somos unos niños, nadie nos dará trabajo. No seas tonto, no hablo de trabajar, se me acaba de ocurrir una idea mejor. A ver dime hermanita, ¿qué idea se te acaba de ocurrir? Mira, podríamos vender tacos o hot dogs, y de esa forma ganaríamos algo de dinero y podríamos traerlos a la casa para ayudar a nuestros padres. Qué buena idea Esmeralda, eres realmente una genia. Entonces fuimos directo al galpón donde mi papá guarda sus herramientas. Luego de un par de horas ya le habíamos contado lo que teníamos pensado hacer con mi hermanita y nuestro padre nos ayudó a hacer un carrito de comidas con unas maderas que teníamos en el galpón. Hasta este momento todo iba muy bien amigos, pero ahora comenzaría lo malo. Resulta que luego de unos días llegó a mi escuela un niño con derecho, pero que digo niño, esa cagada era una persona realmente muy mala y egoísta y ya verán por qué. Apenas el primer día que esa cagada estaba en la escuela fue a donde estaba mi hermana con su celular y le dice: Hey niña tonta, dame tu celular. Perdón, creo que no debes insultarme, no te conozco y tampoco te daré mi celular, lo necesito ya que comenzaré a hacer TikToks para hacerme famosa y ganar dinero para ayudar a mi familia. Jajaja, que niña tonta, tú nunca serás famosa, eres muy fea para eso. Ya vete de aquí, no quiero seguir hablando contigo. Sí me iré, pero no sin antes darte tu merecido por no darme tu celular. Entonces esa maldita cagada se acercó a mi hermana y le dio un golpe. Para la buena suerte de mi hermana justo llegué yo, y golpeé a esa cagada y le rompí la nariz y le digo: maldita cagada, que sea la última vez que le pones una mano encima a mi hermanita, o juro por Dios que la próxima vez te rompo los huesos. Ahora me iré, pero no dejaré que esta maldita niña tiktoker se salga con la suya, me las pagará.
Varios días después mi hermanita y yo estábamos en el parque con nuestro carrito de tacos y hot dogs vendiendo para lograr hacer algo de dinero y me dieron ganas de ir al baño, a lo que yo le digo a mi hermana: Esmeralda, me dieron ganas de ir al baño a hacer popó, espérame aquí que enseguida vuelvo. Está bien, hermano, aquí te espero. Yo me encargo del negocio mientras tú no estás. Además grabaré un TikTok para mi cuenta de TikTok y así poder hacerme famosa y ganar dinero para ayudar a nuestros padres. Muy bien, hermanita, siempre debes luchar por tus sueños y estoy seguro de que lo lograrás. Entonces yo me fui al baño de un bar que estaba enfrente al parque y mi hermanita apoyó su celular en una banca para comenzar a grabar su TikTok y para la mala suerte de mi hermana aparece esa cagada. Con derecho pateo el celular de mi hermana y se partió en dos, a lo que mi hermana se larga a llorar y le dice: ¿Rompiste mi celular? ¿Por qué lo hiciste? Estaba haciendo un TikTok para lograr hacerme famosa y ganar dinero para ayudar a mis padres. Ya te lo dije, jamás vas a hacerte famosa y mucho menos ganar dinero. Además odio a los TikTokers, solo son unos tontos haciendo videos tontos. Entonces mi hermana estaba ahí llorando por su celular y para empeorar la situación esa cagada sacó unos fósforos y gasolina y prendió fuego nuestro carrito de comidas. Justo volvía yo del baño y quedé asombrado. ¿Pero qué sucedió aquí, Esmeralda? ¿Por qué está tu celular partido en dos y por qué se incendió nuestro carrito de comida? Hermano, esta maldita cagada rompió mi celular y prendió fuego nuestro carrito. Ahora sí, maldita cagada, ya me tienes hasta la madre, te romperé todos los huesos. Entonces esa cagada salió corriendo y yo salí detrás de él, pero no logré alcanzarlo. Entonces decidí acercarme a mi hermana y le dije: hermanita, no llores, ya tendrás un celular y lograrás tus sueños de ser TikToker, ahora vámonos a la casa. Entonces nos fuimos a nuestra casa y cuando llegamos ahí estaban nuestros padres y vieron que mi hermanita estaba llorando y mi papá le dice: hija, ¿por qué lloras? Es que un niño con derecho quemó nuestro carrito de comidas y no solo eso, también rompió mi celular y ahora ya no podré hacer TikTok para ganar dinero. No te preocupes, hija, en la vida existen las personas malas y envidiosas como ese niño, pero déjame darte una buena noticia. En mi habitación tengo un celular que no utilizo, quizás no sea el mejor celular, pero estoy seguro que podrás hacer TikToks con él. Gracias, papá, eres un genio. Al día siguiente por la mañana, yo estaba en mi habitación durmiendo y entra mi hermana y me dice: hermano, despierta, despierta hermano, llévame al parque a grabar un TikTok. Entonces yo me desperté y le digo: claro que sí, hermanita, vamos al parque. Cuando llegamos al parque mi hermana apoyó nuevamente su celular al banco y comenzó a hacer un TikTok y de repente apareció esa cagada nuevamente con un machete y se lo lanzó al brazo a mi hermana y le cortó una mano. Ahora, maldito asesino, me cortaste una mano. Eso te pasa por ser TikToker, maldita niña. Maldito, ahora sí no te perdonaré, juro por Dios que te mataré. Ahí estaba mi hermana en el suelo con una mano cortada y había mucha sangre, entonces me acerqué a esa cagada y nuevamente salió corriendo, pero esta vez no iba a permitir que se escapara, y para su mala suerte cruzó la calle sin mirar y un camión lo pasó por encima. Ah, estúpido camión, me arrancaste una pierna y un brazo. Ah. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues le tuvieron que operar de urgencia a mi hermana y gracias a Dios no perdió su mano, ya que el corte no fue muy profundo, solo le dieron 20 puntos de sutura, mientras que esa cagada no murió, pero ahora debe usar silla de ruedas ya que perdió una pierna. Abro hilo de la vez que mi padre y mi hermano con derecho me abandonaron en un bosque y se los devora un oso. Esto me sucedió en el año 2016, más precisamente en el mes de febrero. En aquel año yo vivía con mi padre, que su nombre era Darío, mi hermano Robertito, y por supuesto con mi hermosa madre Mariela. Para ser honesto, mi vida no era la mejor de todas. Y ustedes se preguntarán por qué, pues seré directo, y iré al grano rápidamente. Resulta que tanto mi padre como mi hermano me trataban de muy mala manera, pues ellos siempre me hacían cosas muy feas, e incluso me maltrataban. Un día mi hermano me quitó mi celular y lo lanzó al suelo y me lo rompió, y como yo me enojé mucho, mi padre me golpeó y entre los dos me tomaron, me llevaron al baño y mi padre permitió que mi hermano mayor pusiera mi cabeza dentro del inodoro. Pero eso no era todo, otro día mi padre fue a buscarnos a la escuela a mí y a mi hermano, entonces mi hermano se subió al auto y cuando yo me iba a subir me dio un golpe y me dijo: tú no te subirás a mi auto, niño fracasado, deberás irte caminando hasta la casa. Pero papá, ¿por qué me haces esto? Yo también soy tu hijo, tú siempre me tratas de mala manera y a mi hermano
hermano le das todo y no solo eso, a él lo quieres más que a mí. Claro que lo quiero más que a ti, tú eres un niño fracasado y deja de andar diciendo que tú eres mi hijo, lo único que haces es avergonzarme. Pero no puedo irme caminando hasta la casa, nuestra casa a 4 kilómetros de aquí, me llevará como 2 horas caminando. Bueno, empieza a caminar o llegarás a la casa en la noche, adiós. Entonces mi padre se subió al auto y se fue con mi hermano. Y sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué mi madre no hacía nada al respecto, pues déjenme decirles que mi mamá casi nunca estaba en la casa, ella se la pasaba trabajando y incluso debía hacer horas extras para traer más dinero a la casa ya que mi padre no trabajaba porque según él, las mujeres estaban obligadas a trabajar. En fin, un día yo estaba en mi casa a solas con mi mamá, ya que mi padre y mi hermano se habían ido de pesca, a lo que viene mi mamá y me dice: Hola hijo, estoy súper aburrida, ¿qué dices si salimos a caminar? Me encanta la idea mamá, vayamos a caminar al parque. Entonces mi mamá y yo nos fuimos a caminar. Cuando íbamos camino al parque vimos que había un perrito abandonado, a lo que yo le digo a mi mamá: mamá, mira ese pobre perrito, ¿lo dejaron abandonado en la calle? ¿Podemos llevarlo a la casa? Claro que sí hijo, puedes quedarte con el perrito. Entonces agarré a ese pobre perrito y seguimos caminando. Luego que ya nos encontrábamos en nuestra casa, le dimos de comer a mi perrito, a lo que llegó mi papá con mi hermano golpeó a mi perrito a lo que yo le digo: ¿pero qué crees que estás haciendo? ¿Estás loco porque golpeaste a mi perrito? Como que tu perro, no quiero a esa maldita cucaracha en mi casa, ya mismo se debe ir de la casa. No papá, este perrito me lo encontré en la calle y mamá me dio permiso de quedármelo. Yo mando en esta casa niño tonto y ya mismo sacas ese pulgoso perro de mi casa o te golpearé bien fuerte y te encerraré en tu habitación, yo soy tu padre y debes respetarme. Darío, ya deja de hablarle de esa manera a nuestro hijo, yo le di permiso de traer ese perrito a la casa, de todas formas yo soy la que trabajo y traigo dinero a la casa. Entonces yo tomé a mi perrito en brazos y me fui al patio de mi casa con mi mamá a dejarlo en su casita. Papá, no puedes permitir que mi hermanito se salga con la suya. Tranquilo hijo mío, no voy a permitir que el tonto de tu hermano se quede con ese perrito. Al día siguiente yo me encontraba en el living con mi mamá y viene mi padre con la cagada de mi hermano y me dice: Hola cariño, hola hijo, quería pedirte disculpas por haberte tratado de mala manera el día de ayer, quiero que sepas que estoy muy arrepentido de haberte tratado mal, y también quiero decirte que si puedes quedarte con el perrito. Me hace muy feliz que le pidas disculpas a tu hijo, él es tu hijo y te quiere mucho, además debemos estar unidos como la hermosa familia que somos. Sí, como no, lo que tú digas cariño, jajaja, no quiero a este estúpido niño mocoso en mi casa, y tampoco quiero a ese estúpido perrito en mi casa, y haré todo lo que esté a mi alcance para desaparecerlos. Bueno familia hermosa, debo irme a trabajar, en la tarde vuelvo e iremos todos juntos al McDonald's a pasar tiempo en familia. Entonces mi mamá se fue a su trabajo y ahí me quedé yo con mi padre y mi hermano, a lo que mi hermano se acerca a mí, me da un golpe y me tira del sillón. Cuando yo estaba en el suelo llorando, mi padre me da una patada voladora, pero para su mala suerte aparece mi madre y dice: ¿Por qué lo están golpeando, Robertito? Él es tu hermano, deberías protegerlo y no golpearlo. Y tú Darío, ¿cómo eres capaz de maltratar a tu propio hijo? ¿Sabes qué? Mejor no me digas nada, quiero el divorcio Darío, y ya mismo me iré de esta casa con nuestros hijos. Vámonos hijos a la casa de mi madre. Yo no me quiero ir contigo, tú eres una pésima madre, yo quiero quedarme a vivir aquí con mi padre. No puedes abandonarnos, además si tú te llevas al tonto de Federico, yo me quedaré con Robertito. Entonces fui a buscar a mi perrito y cuando volví mi mamá y yo nos fuimos a la casa de mi abuelita. Papá, mi mamá nos abandonó por la culpa del tonto de mi hermanito, deberíamos vengarnos de él. A partir de ahora tu hermano se convirtió en nuestro enemigo, pero no te preocupes hijo, se me acaba de ocurrir una gran idea para vengarnos de él. Al día siguiente, cuando mi mamá ya se encontraba trabajando, yo estaba almorzando con mi abuelita, a lo que de la nada se meten a la casa mi padre con mi hermano, y rápidamente mi padre golpea a mi abuelita, a lo que mi abuelita se desmayó. Entonces mi padre también me golpeó, me agarró y me llevó al auto. Cuando desperté estaba en medio de un bosque amarrado a un árbol, a lo que le digo a mi papá y a mi hermano: ¿por qué me hacen esto? Soy su familia, ustedes dos están locos de remate, deberían ir a un psicólogo. Ya cierra esa boca maldito niño tonto, aquí te quedarás hasta morir. Así es hermanito, te dejaremos aquí por unos días hasta que un animal salvaje te devore, ya que no queremos matarte nosotros mismos o iríamos a la cárcel. Al menos déjenme algo de comer y agua para beber, ¿por qué me hacen esto? Pero eres tonto que
que queremos que te mueras, y te hacemos esto ya que por tu culpa tu madre nos abandonó, así que tanto tu hermano como yo te abandonaremos a ti aquí, a mitad de la nada, no seguiré perdiendo mi tiempo contigo, adiós, que duermas bien, jaja, soy un genio. Entonces mi padre y mi hermano se fueron y me dejaron ahí. Cabe aclarar que durante esos 2 días yo seguía en el bosque, y mi padre y hermano no fueron a buscarme. Mi madre durante esos 2 días estuvo muy preocupada, incluso fue a la policía a pedir ayuda y los oficiales le decían que ellos harían lo posible por encontrarme. Mi padre y mi hermano estaban ahí con ella haciéndose los preocupados para no levantar sospecha, pero mi madre no confiaba en ellos. Entonces luego de que ellos se fueron a su casa mi madre salió detrás de ellos. Y sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué mi abuelita no le decía a mi mamá lo que mi padre y mi hermano habían hecho, pues déjenme decirles que cuando mi padre golpeó a mi abuelita, ella cayó al suelo y se golpeó muy fuerte su cabeza y perdió el conocimiento, y en ese momento estaba internada. Entonces mi padre llegó al bosque con mi hermano, y traían un trozo de pan con una botella de agua y ahí estaba yo, muerto de hambre y con mucha sed y les digo, muchas gracias por traerme algo de comer y beber, tengo mucha hambre y sed. Esto no es para ti tonto, es para nosotros. No puedo creer que aún sigas con vida. Bueno papá, aún sigue con vida, así que vayámonos de aquí. Entonces cuando mi padre y mi hermano dieron vuelta para irse, aparece un oso enorme y el tonto de mi hermano dice, no te preocupes papá, sé muy bien cómo calmar a los osos, ya lo he visto en la televisión, solo debo darle un pequeño golpe y se irá corriendo como una niñita. Increíblemente mi hermano se acercó al oso y le dio un golpe a lo que el oso se enojó muchísimo y se los devoró a ambos. Ahí estaba mi hermano y mi padre muy lastimado, incluso a mi padre le faltaba la mitad de su cuerpo. Para mi buena suerte el oso simplemente tomó el pan y se fue. En ese momento apareció mi madre y se sorprendió de lo que estaba viendo, y sacó su celular y llamó a la policía. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues mi papá falleció, pero mi hermano quedó con vida, pero en sillas de ruedas ya que el oso le destrozó una de sus piernas. Hola a todos mis queridos panas, antes de comenzar con la historia del día de hoy quiero invitarlos a que dejen su buen like y se suscriban. Dicho eso, comencemos con la historia. Abro hilo de cuando mi perrito murió de hambre por culpa de mi primo con derecho. Todo comenzó por el año 2012 mis panas, en aquel año yo tenía 11 años de edad y como todo niño vivía con mis padres. Mi papá, que él era un hombre muy bueno y trabajador, él era chofer en un camión recolector de basura. Y por otro lado estaba mi mamá era realmente una gran mujer y también era muy trabajadora, ella trabajaba en un asilo cuidando personas viejas. No éramos una familia rica y no nos caía el dinero de arriba, pero mis padres siempre trataban de ayudar a las personas que vivían en las calles, y más aún si tenían hijos. Cada vez que veíamos a una persona de la calle mis papás se acercaban y le daban algo de dinero. Por otro lado estaban mis tíos Pedro y Lucía. Mis tíos también eran personas muy humildes y trabajadoras, pero por desgracia ellos tenían un hijo, Ramón, y si mis panas, Ramón era mi primo, pero lo peor de todo es que Ramón era una cagada con derecho. Pero mis panas, Ramón era uno de los peores primos con derecho que pueden existir en este mundo y ya les contaré por qué. Mi primo siempre trataba de humillarme delante de sus amigos, incluso recuerdo un día yo iba caminando al almacén y aparece mi primo con su amigo Josecito y me dice, mira Josecito, a quien tenemos aquí, el tonto de mi primo, yo creo que deberíamos golpearlo. Sí Ramón, golpearlo sería una buena idea. Entonces mi primo se acercó y me dio un golpe y lo peor fue que caí en un charco de lodo y me ensucié toda la ropa con lodo. Jajaja, eres un fracasado y siento lástima por ti. Pero eso no es nada mis panas, mi primo era mucho peor aún. Un día yo estaba en el parque con mi mamá y había llevado mi bicicleta para poder andar por el parque tranquilamente y en un momento llegaron mi tía con mi primo y mi mamá me dice, hijo, ve a jugar con tu primo que tu tía y yo hablaremos cosas de adultos. Entonces yo me fui a andar en mi bicicleta y mi primo salió detrás de mí. Cuando ya estaba andando en mi bicicleta mi primo me lanzó una piedra e hizo que yo me cayera al suelo y me fracturara un brazo, pero eso no es todo, también me sangraba la cabeza. Maldito, eres un maldito desgraciado, me fracturé mi brazo por tu culpa. Entonces rápidamente llegó mi mamá y llamó a una ambulancia. Varias horas después, cuando ya me encontraba en el hospital, le conté a mi mamá lo que había sucedido y ella me dijo que hablaría con mis tíos para que castigaran a mi primo. Luego de varias semanas yo salí de la escuela, y iba caminando volviendo a mi casa y cuando pasé por un callejón, vi que dentro de un bote de basura había un cachorrito, por lo que decidí acercarme a él y tomarlo y me lo llevé a mi casa.
Cuando llegué a mi casa ahí se encontraban mis padres, a lo que yo les digo: mamá, papá, acabo de encontrarme este cachorrito en un bote de basura, ¿puedo quedármelo? Claro que sí, hijo, puedes quedártelo, bueno, si tu mamá está de acuerdo. Claro que sí, hijo, estoy de acuerdo con tu papá y puedes quedarte con tu cachorrito, pero debes elegirle un nombre. Sí, mamá, de hecho venía pensando en el camino un nombre para él y lo llamaré Milo. Desde que conocí a Milo pasé los mejores días de mi vida, amigos. Recuerdo que jugábamos a GTA San Andreas en mi habitación, también jugábamos fútbol en el patio trasero de mi casa, y lo que más me gustaba era cuando lo sacaba a pasear por la Rambla todos los días a la tarde luego que llegaba de la escuela. Todo iba muy bien en mi vida, pero lo malo estaría por llegar. Un día yo estaba en un columpio que mi papá me había hecho en nuestro patio y vienen mis padres y mi papá me dice: hijo, tu mamá y yo tenemos una gran noticia para darte. Díganme qué noticia quieren darme. Hijo, acaban de darme 15 días de licencia en mi trabajo, por lo que renté una cabaña con vista al lago, donde podremos pescar, andar en bote, incluso podremos nadar. Mañana mismo salimos, así que alista tus cosas que el viaje es un poco largo, queda unos 100 kilómetros de aquí. Genial, papá, iré a alistar mis cosas y aprontaré las cosas de Milo para llevarlo con nosotros. También queríamos charlar sobre eso contigo, hijo. Resulta que a donde nos vamos a ir de vacaciones, rentan cabañas solo para personas y no permiten la entrada de mascotas. Pero papá, mamá, entonces ¿en dónde dejaremos a Milo? No podemos dejarlo 15 días solo aquí en la casa. ¿Quién le dará de comer y agua? No te preocupes por eso, hijo, ya hemos hablado con tus tíos, ellos cuidarán de Milo durante los 15 días que estemos de vacaciones. Pero mamá, papá, saben muy bien que mi primo es un niño muy cruel. ¿Qué sucederá si Ramón golpea o maltrata a Milo? Hijo, no puedes acusar a tu primo de algo que aún no ha hecho, además tus tíos cuidarán de Milo, y estoy totalmente seguro de que no permitirían que Ramón maltrate a tu perrito. Está bien, papá, confiaré en ustedes y dejaremos a Milo con mis tíos. Al día siguiente alistamos todas nuestras cosas y la colocamos encima del auto de mi papá y fuimos a llevar a Milo a casa de mis tíos. Luego que llegamos dejamos a Milo en casa de mis tíos, nos despedimos de él y nos fuimos. Varias horas más tarde llegamos a la cabaña que mi padre rentó para pasar nuestras vacaciones y metimos todas nuestras cosas a nuestra cabaña. Más tarde, cuando ya estábamos desocupados, yo me encontraba descansando en mi hamaca paraguaya cuando viene mi papá y me dice: hijo, tu mamá comenzó a preparar la cena, ¿qué te parece si vamos a pescar al lago? Sí, papá, me encanta la idea, vayamos a pescar. Entonces fuimos a pescar y ahí estuvimos toda la tarde pescando juntos en un puente que había en el lago. Lo que más me gustó de esas vacaciones fue cuando mi papá, mi mamá y yo nos sentábamos alrededor de una fogata y ahí estábamos hasta altas horas de la noche escuchando las canciones que nos tocaba mi papá con su guitarra. Pero por más que yo estuviera pasando mis vacaciones súper bien, por dentro me sentía un tanto triste y nervioso ya que presentía que Milo la estaba pasando muy mal. Y así eran mis panas, mis tíos mandaban a mi primo a que le diera su comida a Milo y mi primo hacía todo lo contrario, tiraba la comida de Milo a la basura sin que mis tíos lo vieran. Pero no solo eso, también iba a donde Milo tenía su tazón con agua y se lo pateaba para que Milo muriera de sed. Pero eso no es lo peor de todo, también mi primo lo pateaba y Milo quedaba llorando. Y así fueron los 15 días de mis vacaciones. Mi primo no le dio de comer a Milo durante los 15 días, ya que siempre botaba su comida a la basura. Llegó el día que mis padres y yo nos volvimos de nuestras vacaciones y cuando llegamos a la casa de mis tíos, salí corriendo a su patio trasero para abrazar a Milo y cuando llegué Milo estaba tirado en el suelo con sus ojos completamente cerrados y sin signos vitales. Rápidamente lo tomé y lo llevé a donde mis padres y les conté lo que estaba pasando y salimos directo a la veterinaria y mis tíos y mi primo salieron detrás de nosotros. Cuando llegamos a la veterinaria nos dijo que Milo había fallecido por desnutrición y deshidratación. En otras palabras, el veterinario nos dijo que Milo había muerto de hambre y sed. Mi tía, muy enojada, se volteó a ver a mi primo y le dijo: Ramón, todos los días te daba su platito de comida, y yo misma me encargaba de darle agua a Milo. Espero que tú no tengas nada que ver con todo esto. Sí, mamá, yo tiraba la comida de Milo a la basura, le tiraba su agua y lo golpeaba. Ay no, no debí decir eso. No puedo creerlo, Ramón, estás castigado, pero no solo eso, también te daré unas nalgadas con mi super chancla voladora, y te dejaré las nalgas coloradas de tantos chanclazos. No permitiré eso, adiós. Entonces la cagada de mi primo salió corriendo y cruzó la calle sin mirar a ambos lados y un auto lo atropelló.
Lamentablemente el doctor le dijo a mi tía que mi primo murió cuando el auto lo atropelló, ya que le fracturó 4 costillas y perforaron sus pulmones. Y así terminó esta historia, mis panas. Hasta el día de hoy extraño a Milo, pero esta historia deja una gran moraleja y es la siguiente: nunca dejen sus mascotas con personas malas porque las pueden maltratar. Ese fue el video de hoy, adiós. Hola. Ay, eso dolió. ¿Cómo están mis panas facheritos? Yo estoy muy bien. Antes de comenzar con la historia del día de hoy, quiero que dejen su sabroso like si tienes de mascota un perrito. Dicho eso, comencemos con la historia. Abro hilo de la vez que mi primo le cortó una oreja a su propio hermanito. Esto me sucedió en el año 2019, más precisamente en el mes de julio. Pero antes de comenzar necesitamos ir unos meses atrás, antes de que todo ocurriera. Resulta que yo vivía con mis padres, mi papá que su nombre es Armando, y con mi mamá que su nombre es Beatriz. Mi familia era una familia de clase media, mi mamá no trabajaba, ella solo era ama de casa, pero mi papá sí, él era doctor y se la pasaba trabajando ayudando a las personas. Por otro lado estaban mis tíos, José Luis y Martina. Y si amigos, como se deben de imaginar, tenían un hijo, Robertito. Él era un niño con derecho, pero hasta el momento no había hecho nada malo, ya que mis tíos le daban todo lo que él les pedía. Les pidió que le compraran una Nintendo Switch y mis tíos se la compraron. Otra vez les pidió que le compraran una PC Gamer y ellos también se la compraron. Y no solo eso, para el día del niño él les pidió que le compraran una bicicleta que acababa de salir y costaba unos $1000, y como mis tíos le dijeron que eso era mucho dinero y no se la iban a poder comprar, mi primo los amenazó con un cuchillo. Desde ese momento mis tíos comenzaron a llevarlo a psicólogos para que un especialista lo tratara. Luego de que mi primo comenzó a ir al psicólogo todo iba bastante bien, nos juntábamos a cenar y luego terminábamos la noche viendo películas en Netflix. Por cierto, mi primo era súper miedoso y corría a mi habitación a esconderse debajo de mi cama. También íbamos todos juntos a la playa. Algunas otras veces íbamos al parque de diversiones que quedaba a unas calles de nuestra casa. Cabe aclarar, mis panas, algo que es súper importante y me olvidé de decirles: la casa de mis tíos quedaba al lado de nuestra casa. Pero no todo es color de rosa, amigos, y todo cambiaría de la noche a la mañana. Resulta que un día estábamos en el parque, más precisamente estábamos pasando una tarde de merienda compartida, y mi primo y yo estábamos jugando a la pelota cuando mi tío dice: niños, vengan a comer algo. Entonces nos acercamos a ellos y nos encontrábamos comiendo unas sabrosas empanadas, cuando mi tía le dice a mi primo: hijo mío, tu padre y yo queremos darte la gran noticia de que tendrás un hermanito. Y acá, amigos, es cuando todo comienza a cambiar para mal, y presten mucha atención a lo que se viene a continuación. En ese preciso momento mi primo golpea a su mamá y ella cae al suelo y mi primo le dice: yo no quiero tener ningún hermanito, odio a los bebés. Ahí estábamos todos muy asombrados y mi primo se fue, pero mi tío salió detrás de él. Luego de 9 meses nació mi primito Andrés, y todos estábamos muy felices por su llegada, excepto mi primo, él estaba de muy mal humor. Días después nos encontrábamos mis padres y yo en nuestra casa y vienen mis tíos y mi tío dice: hola familia, queríamos invitarlos a ir a una tarde de pesca con nosotros este fin de semana. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría? Claro que sí, nos encantaría ir a una tarde de pesca. Luego que llegó el fin de semana, mi papá y yo tomamos nuestras cañas y carnada y nos fuimos a pescar. Cuando llegamos al río, allí nos encontrábamos pescando mientras mi mamá y mi tía estaban preparando algo para comer y mi tío le dice a mi primo: hijo, sigue pescando con tu primo, que tu tío y yo iremos a ayudar a tu mamá y a tu tía. Toma hijo, cuida a tu hermanito por unos minutos que enseguida vuelvo. Entonces mi papá y mi tío se fueron y ahí estábamos mis primos y yo, hasta que de repente la cagada de mi primo lanzó a su hermanito al río y yo quedé súper asombrado y le digo: ¿estás loco? ¿Por qué lanzaste a tu hermanito al río? Ese pequeño gusano no es mi hermano, yo no quiero tener hermanito, por eso lo lancé al río, para que muera y de esa manera podré ser hijo único. Gracias a Dios mi tío vio lo que hizo mi primo y pegó un salto y se tiró al río. Entonces luego de varios minutos mi tío logró de salir del río con mi primito. Gracias a Dios mi primito estaba bien, pero mi tío muy enojado le dice a mi primo: eres mi hijo y te quiero, pero no puedo creer que hayas lanzado a tu hermanito al río. Ahora mismo nos iremos a la casa y estarás castigado. Por una semana no saldrás de tu habitación más que para ir a la escuela y no jugarás a videojuegos. Odio a ese maldito bebé, pero no permitiré que este pequeño gusano me arruine la vida.
Luego de una semana parecía que mi primo había cambiado ya que hacía dormir a su hermanito en su coche, pero no solo eso, otros días le daba su biberón, incluso hasta jugaba con él en su habitación con sus juguetes. Entonces un día como cualquier otro, yo estaba súper aburrido en mi casa y fui a donde mis padres y les digo, papá, mamá, iré a jugar con mi primo, en una hora vuelvo. Está bien hijo, pero vuelve en una hora para merendar. Ok mami, como tú digas. Entonces salí a la casa de mi primo, y iba caminando por la vereda cuando veo que vienen mis tíos y les digo, hola tío, hola tía, iré a jugar con mi primo, él está en la casa. Sí sobrino, Robertito está cuidando a su hermano, nosotros iremos al supermercado de aquí a 3 calles y enseguida volvemos. Entonces mis tíos se fueron y yo seguí a la casa de mi primo. Cuando llegué entré y vi que mi primo no estaba en el living, entonces decidí ir a su habitación y tampoco estaba ahí. De repente escuché el llanto de un bebé que venía del patio, entonces decidí correr hacia el patio y cuando llegué ahí estaba mi primo Robertito con un cuchillo y estaba mi primito en el suelo y salía sangre de una de sus orejas, a lo que golpeé a mi primo y grité muy fuerte, papá, mamá, vengan. Entonces gracias a mi grito mis padres llegaron corriendo inmediatamente y se percataron de lo que sucedió. Justo en ese preciso momento llegaron mis tíos, y mi tía se largó a llorar y mi tío muy enojado dice, pero qué demonios, ¿qué está sucediendo aquí? Tío, cuando llegué a la casa para jugar con Robertito encontré esto, Robertito le cortó la oreja a su propio hermanito. Listo Robertito, tu mamá y yo ya te hemos perdonado que lances a tu hermanito al río, pero esto no te lo puedo perdonar, te llevaremos a un hospital psiquiátrico. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues mis tíos llevaron a la cagada de mi primo a un hospital psiquiátrico de por vida, mientras que mi primito perdió su oreja y no escucha de uno de sus oídos, pero al menos mi primo Robertito no lo mató. Ese fue todo el video del día de hoy amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.